Hay la información de Karel sobre este traslado que parece ya será pronto. Esto empezó durante las primeras horas de la mañana y bueno, son ya más de las 7 de la noche, son más de 12 horas las que permanece ahí la policía y bueno, todavía no logran sacar a el apodado o conocido como Peter Ferrari a hacer el traslado que corresponde, ni tampoco todas las cosas incautadas, los vehículos, las armas, etcétera. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Portada que empezamos con este reporte desde donde se está realizando largamente el operativo en el que se ha detenido por presunto delito de lavado de activos a Pedro Pérez Miranda, más conocido como Peter Ferrari. Se ha informado a lo largo del día que se han allanado 10 inmuebles, que se ha detenido no solamente a Pérez Miranda, sino a otras personas, entre las que se cuenta su esposa. Se han incautado, como mencionaba hace un momento Verónica, 6 vehículos. Armas. ¿Qué vehículos? Sí, no como los nuestros. No, ciertamente no. Armas de fuego, no sé en qué cantidad, no sabemos. Y bueno, el fiscal superior de lavado de activos, Rafael Vela, informó que Ferrari, o Pérez Miranda en realidad, venía ya siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, ejercicio de la minería ilegal y corrupción de funcionarios. Bueno, este señor, tal vez ustedes también lo recuerden, su nombre y su apodo estaba sumamente, estuvo relacionado, involucrado, de hecho dio declaraciones a los medios de comunicación, América Noticias, cuando estuvimos hablando sobre el caso López Meneses. Ustedes recordarán este resguardo irregular, ¿no es cierto?, que había en la puerta del condominio donde vive el señor Óscar López Meneses, que él se cansó en decir que no era para su vivienda, que debe haber sido para otras cosas, pero a él nadie le estaba, ningún efectivo policial lo resguardaba. Lo cierto es que a unas cuantas casas del condominio donde vive el señor López Meneses, también tenía una vivienda este señor Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari. Y una de las hipótesis desarrollada por la Comisión López Meneses era que parte de la seguridad que estaba en esa zona era para poder también brindar apoyo, digamos, protección a esta vivienda del señor Peter Ferrari, que es acusado además por el delito de lavado de activos, por tener estos famosos lingotes, por traficar con estos lingotes de oro. Así que él salió a los medios de comunicación a decir que eso no era cierto. Nuestro compañero Fernando Llanos lo entrevistó en su momento. Nuestro compañero Karel Vanort sigue en el lugar y nos da más información. Karel. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Es correcto lo que mencionabas. Continuamos desde hace ya varias horas en el exterior de la vivienda de Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, a la espera de que en cualquier momento sea trasladado a la sede de la DIRINCRI por parte del personal policial y miembros de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Hace pocos minutos podían apreciar ustedes y nuestros televidentes la salida de varios paquetes incautados por parte de la policía. Esto ha tardado varias horas debido a la labor de demolición interna, de rompimiento de paredes con combas, con martillos por parte de la policía para hallar cualquier otro tipo de evidencia, cualquier otro tipo de material que sea hecho probatorio de las acusaciones que se le imputan al empresario Pérez Miranda. Verónica, Mario. ¿Tenemos alguna idea de qué armas y en qué cantidad han sido incautadas? ¿Karel? Bueno, los sonidos de la ambulancia. ¿Nos puedes escuchar, Karel? Bueno, parece que no. Perdí la comunicación por unos segundos, Verónica. Mario, los escucho. Sí, no, preguntabas si tienes noticia de qué armas y qué cantidad
ha sido incautado, como se ha informado. Precisamente la cantidad de armas la desconocemos en este momento. Tenemos en conocimiento que se han incautado armas de fuego y también chalecos antibalas. Las armas de fuego sería armamento de largo alcance, según información de la policía. Sí, lo hemos visto en imágenes, además, desde temprano a través del estacionamiento se pudo ahí ver parte de las armas que habían sido incautadas. Bueno, llama la atención, ¿no? La arma de largo alcance para protegerse en una casa no parece lo más lógico, digamos. No es para protegerse de un asalto cualquiera, ¿no? De los choros. Sí. Bueno, vamos a saludar, si nos permites, Karel, vamos a saludar aquí a nuestros invitados, que seguramente también van a querer intervenir. Tenemos al ingeniero Carlos Tapia, analista político, y también a Dieter Columbus. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estaba haciendo un apunte el ingeniero a propósito de que depende de a qué se refieren con armas de largo alcance. Claro, porque pueden haber armas de guerra que son de largo alcance, ¿no? Pero también se le denomina armas de largo alcance en el común conversatorio de gente que conoce esto. Escopetas, por ejemplo, ¿no? Una escopeta sí puede ser utilizada para las defensas de personal, en fin. En cambio, un fusil AKM ya no es posible, o una Maxim, ya no, pues una subametralladora, ¿no? Ya, lo que hemos visto en la mañana. Ahora, No. y el dato de que con comban echado abajo paredes o lo que fuese, no sé si habrán encontrado efectivamente algo ahí, pero si lo hubiera asociado con la idea de armas, ya parece una miniserie, digamos. Claro, y más búnker parece. Tomando en cuenta los antecedentes de Peter Ferrari, de que ha sido detenido, enjuiciado, por lavado de activos, también por lo de negociación con oros de la minería ilegal, que eso es muy importante. El Arreto Orellana también. Claro, pero en el caso del volumen y de la cantidad de significación que tiene, es que decenas de millones de dólares vendidos al extranjero, también por cientos de kilos de oro, utilizando lógicamente su relación con la minería ilegal. Sí. La fortuna de este señor es básicamente, o se sospecha que viene principalmente de la minería ilegal, ¿no? Tiene cientos de millones de dólares, se valoriza su fortuna actualmente, ¿no? Y además estamos hablando de un personaje del que se habla desde la década del 90, ¿es cierto? Claro. Y recién ahora es que parece que se han logrado juntar todas las pruebas y los argumentos para poder detenerlo e incautarle todas las cosas, porque el allanamiento ha sido además en 11 viviendas en paralelo, claro, en diferentes distritos. Así que anteriormente también fue detenido y fue procesado, pero curiosamente en los dos juicios al final se le exculpó, sale libre, ¿no? A pesar de haber tenido las pruebas, los cientos de kilos de oro, en fin. Ahí habría que ver el tipo de corrupción que ha habido también anteriormente al interior del país, llamemos. Claro, el argumento que él daba pues era poco creíble. Creo que su abogado era Carlos Torres Caro, ¿no? Que decía que básicamente el oro que se le había encontrado no era de nada ilegal, sino que le había comprado el oro al Estado en algunos remates y que él le había puesto pues un cachito adicional a lo que él pagó y así ha generado su fortuna. Bueno, poco creíble, pero finalmente en la etapa judicial parece que eso sí asumieron ese argumento y en su momento, ¿no? Pues fue liberado. Pues, por eso digo, o sea, algo debe haber más que las autoridades han logrado, de cierto, recopilar para poder hacer este operativo. Eso fue en el 2015, ¿no? Tenemos declaraciones del director de la Policía Nacional, Vicente Romero, y luego también del fiscal superior de lavado de activos, Rafael Vela, sobre esta intervención y este operativo relacionado con Pérez Miranda. Vamos a escucharlas. Empezó una nueva operación de lavado de activos en varios distritos de la capital: La Molina, Miraflores, Monterrico, Punta Negra, Chorrillos, San Juan de Miraflores,
conjuntamente con la primera Fiscalía Corporativa Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con quien veníamos trabajando en el tema de investigación, se ha solicitado al Poder Judicial, donde nos han dado el allanamiento y el encerraje para 10 inmuebles. En estos 10 inmuebles ya han sido detenidas 6 personas y también se han detenido a 5 vehículos que están con medida de inhibición para poder ser incautadas posteriormente. Hay armas de fuego. Sin embargo, efectivamente ha sido bastante arduo, ha sido durante toda la madrugada, conjuntamente con la Policía Nacional. Luego de eso, las personas tienen que ser trasladadas, respetarse escrupulosamente el debido proceso, sus derechos, y luego de eso el fiscal tendrá que tomar las decisiones correspondientes respecto a las siguientes etapas procesales. Es decir, tendrá que tomar la determinación si se va a formalizar la investigación preparatoria y solicitar medidas más gravosas como prisiones preventivas, incautaciones ya definitivas. Bien, este mega operativo todavía, digamos, ¿hay más personas implicadas en este caso? Sí, bueno, la medida se ha tomado contra las personas que el fiscal estima en este momento pertinente, pero las investigaciones son dinámicas, pueden ir variando. Muy bien. Bueno, algo más que agregar a nuestros invitados para no hemos podido ni siquiera presentar los titulares por no, solamente una cosa que llama la atención: el operativo fue iniciado en la madrugada y son las 7:15 de la noche y todavía no sale Peter Ferrari, o sea que al interior de la vivienda o de las viviendas debe haber habido un ajetreo importante para poder controlar ciertas pruebas, llevárselas después la propia policía, o sea, la cosa recién comienza, ¿no? La telenovela recién comienza. No, pues se han tenido que demoler paredes. Seguramente con combas. Con combas, sí, poco a poco nos vamos a ir enterando seguro de esta telenovela de Netflix. Muy bien, ¿qué nos dice la producción? Vamos con los titulares, vamos a una pausa y seguimos con el siguiente tema. ¿Qué nos a ver dice? si... Vamos a una pausa. Muy bien, para reorganizar aquí nuestros titulares. Muy bien, mientras esperamos más información sobre el operativo en la vivienda de Pedro Pérez Miranda, Peter Ferrari, vamos con las otras noticias. Una de ellas tiene que ver con declaraciones del ex fiscal Avelino Guillén. Como ustedes saben, él originalmente formó parte del equipo anticorrupción de Peruanos por el Cambio, pero alrededor de octubre del año pasado ¿Octubre? Yo no lo vi después de que ganaron las elecciones. Él, hoy día por la mañana que yo conversaba con él en la entrevista, me dijo que fue en torno a, pero en torno a la época en la que se produjo el caso Moreno, que hubo una diferencia. Él decidió. No, que no lo convocaron más. En fin, pero lo interesante es que habiendo estado cercano en un momento a el actual gobierno en materia de anticorrupción, después pues ya no lo fue más, y él comentó hoy la actitud o quizás la falta de actitud de parte del Ejecutivo a propósito de los destapes de corrupción del caso Odebrecht. Vamos a escucharlo. Yo creo que es una mezcla de... ¿De las dos cosas? No, hay un tema adicional que es la falta de voluntad. Claro, es una falta de voluntad de parte del Estado peruano de no querer enfrentar frontalmente este tema. Se entiende, por eso usted escucha una declaración como señalando que no todo lo que ha hecho Odebrecht es corrupto, ¿no? Cuando acá lo que estamos hablando del presidente Kuczynski en este caso. Estamos hablando de él, ¿no? Sí. Cuando el presidente, yo creo que no se debe entrometer en estos temas, más bien debe colaborar y apoyar dentro de sus ámbitos a una investigación pulcra que debe dirigir el Ministerio Público. El Ministerio Público, a su entender. Acá lo que tiene que hacer el Estado peruano y sobre todo el equipo del Ministerio Público es descubrir quiénes son los destinatarios finales. Por eso cuando algunos líderes políticos exigen nombres, lo que están haciendo es tratando de enturbiar una investigación, porque saben muy bien... Quieren llegar a la conclusión y a lo llamativo. Y además ellos saben muy bien que el Odebrecht los pagos no iban a llegar a la cuenta personal sino que se creaban otras cuentas, ¿no? Entonces
es un tema muy complejo, muy difícil. ¿Y usted calcula que no antes de 3 meses vamos a poder llegar por estos caminos sinuosos a los destinatarios finales? Claro, de 3 a 5 meses, porque De 3 a 5 Odebrecht meses. creó... 3 a 5 meses, decía él, para que se llegue a los nombres que la gente anda pensando que mañana cuando abre el periódico van a aparecer. Las ¿no? fotos. Claro. A ver, ¿qué Así dicen es. nuestros invitados? Sobre la falta de presencia de ánimo, digamos, de parte del Estado, dice él, ¿no? Para Pero combatir ahí la situación. el Estado no está solamente reducido a una opinión del presidente de la República. Es la Fiscalía, el Poder Judicial, que están haciendo lo suyo. A mí me ha llamado la atención la presencia de la conferencia de prensa de los fiscales, me pareció muy buena. Yo creo de que es una oportunidad muy importante para generarnos una línea de contracorriente a lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas de escepticismo, con razón, de que la justicia peruana no funciona, que la fiscalía es corrupta, que la policía también se interesa solamente por ellos y no por la seguridad ciudadana. Creo que hay una situación especial con el inicio de las investigaciones de Odebrecht, no desde el Perú, sino de otro país, ¿no es cierto? Hay que reconocer eso. Pero sobre ese hecho objetivo, me parece que se dan condiciones para iniciar una contracorriente político-social a favor de la justicia, por el fortalecimiento de una nueva Policía Nacional, la lucha contra la corrupción. Entonces yo, contra los escépticos, yo estoy más bien optimista de que pueden darse condiciones favorables para el cumplimiento de esto, con una condición además, que la ciudadanía se movilice. En Brasil, los jueces, los fiscales, los juicios, ¿no es cierto?, tuvieron una decisión muy importante porque había pues cientos de miles de brasileños en las calles apoyando al juez, apoyando a la fiscalía. Entonces yo creo que también es motivo ahora de preocupación de por qué la ciudadanía no nos movilizamos para decir, avancemos entonces en las investigaciones. Es que en Brasil están hablando del gobierno actual, ¿no es cierto? Y del partido político al que también pertenecía el expresidente. Entonces es algo como totalmente vigente, ¿no? Acá se pierde un poco digamos, no es palpable porque no tenemos al señor García en Palacio de Gobierno, no tenemos al señor Toledo en Palacio de Gobierno, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que no ha sido presidente, ha sido presidente del Consejo de Ministros, y salen por ahí algunas preguntas, ¿no es cierto? Leyes extrañas, firmas, ¿no? Cosas pasadas por agua tibia, ¿no? Durante esa época, pero no hay ninguna sindicación directa a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, por eso yo no imagino que la gente vaya a salir a las calles como en Brasil, que digamos, acá estamos gobernados por corruptos, que por eso me imagino que han salido en Pero Brasil. hemos sido gobernados por corruptos, sí puede ser un motivo de movilización ciudadano si se dice, imaginémonos que Alan García o Toledo o Humala están comprometidos con eso, ¿no? Y que todos empiezan a sospechar, entonces el Poder Judicial no se va a atrever a condenarlos y llevarlos a la cárcel, no sé, proponer una hipótesis, ¿no? Entonces, pero la sociedad civil y la movilización ciudadana deben darse a decir, si fuera ese el caso, nosotros vamos a estar vigilantes para que el Poder Judicial no capitule. Bueno, yo no soy tan optimista como Carlos, ¿no? Porque ayer hay varias cosas que, por ejemplo... Perdón, Dittel, sí. están saliendo, imaginamos, el señor apodado Peter Ferrari. Adelante, Están Carlos. trasladando a Peter Ferrari. Mario, Verónica, en estos momentos está siendo retirado en un vehículo policial el empresario conocido como Peter Ferrari. Peter, ¿qué tienes que decir en tu defensa? En medio de un gran resguardo policial, alrededor de 5 patrulleros, está saliendo el empresario.
En compañía del vehículo del Ministerio Público en la cuadra 8 de la Alameda José Barandiarán en La Planicie. En estos momentos será trasladado a la sede de la DIRINCRI o el Instituto de Medicina Legal. En breves momentos estaremos siguiendo a esta caravana policial que lleva al empresario Pedro Pérez Miranda. Captar esas imágenes de él al interior del patrullero, un poco desencajado, ¿no es cierto? Cansado también, ¿cómo no? Porque este operativo se ha iniciado antes de las 7 de la mañana. Calculo yo que alrededor de las 5 de la mañana ya las redacciones tenían información de este gran despliegue policial y allanamiento a varias viviendas a nivel nacional, además, porque no estamos hablando solamente de Lima. Y de pronto supimos que se trataba de este señor que ha sido además capturado ya en otras oportunidades, sindicado de varios delitos, pero finalmente ahora sí está llevado frente a las autoridades. Adelante, Karen. Lo que ha habido en realidad es que hace 3 años... Estamos en presencia de la defensa del empresario Pedro Pérez Miranda. Esta investigación ha concluido en el mes de diciembre, es una investigación preliminar, ¿correcto? Y al concluir la investigación preliminar, la Fiscalía tiene 2 opciones: o formaliza un pedido de investigación preparatoria o simplemente archiva el caso. En este caso, ha presentado una solicitud de detención preliminar de 24 horas aduciendo el peligro de obstaculización en la investigación, peligro de fuga, falta de arraigo. Cuando estamos hablando de 3 años en los cuales, ¿no?, las personas que han sido objeto de investigación han estado concurriendo a sus declaraciones, han entrado y salido del país. O sea, ¿cuál es el peligro, ¿no?, que se invoca si no existe realmente una investigación? Cuando se quiere cuidar o cautelar, ¿no?, los medios probatorios, es al principio, no después de 3 años, ¿no?, en los cuales pues si se hubiera querido hacer alguna manipulación se hubiera hecho, ¿no? Y ahora, a última hora, ¿no?, vienen a la casa a buscar ¿qué cosa? Si no han encontrado nada. Armamento, también se habló de que se encontró armamento. Mira, lo que se ha encontrado, hasta donde se me ha informado, son básicamente armas de cacería. ¿Cuántas? ¿De cuántas armas? 3 o 4. ¿Munición? Sí, un poco. No, la relación con los inmuebles, no, este es un inmueble alquilado, por ejemplo, ¿no? ¿Y los otros inmuebles que ha sido...? También todos son alquilados, son de la familia, además, no son del señor esto. Miren, el problema central es que no encontramos una lógica a disponer tanto movimiento. Y miren, estamos en una forma increíble. Desde las 3 de la mañana han llegado acá la policía. 7 menores de edad, 4 hijos del señor Pérez y 3 de sus nietos, ¿no?, que han estado adentro de la casa, ¿no? Y no es pues realmente razonable, ¿no?, una diligencia de 14 horas en donde ¿qué es lo nuevo que se ha encontrado? Debo decir, no ha habido nada nuevo. ¿Qué es lo que se está llevando a la policía? ¿Se están llevando 3, 4 paquetes? Mira, lo que están llevando son unas laptops, un par de CPU, el tema de las armas que se han encontrado y los vehículos que además ya estaban con una medida inhibitoria. ¿Su patrocinado está yendo detenido? Sí, hay una detención de 24 horas que ha sido solicitada por la... ¿A dónde está siendo trasladado? Ahorita está yendo a Medicina Legal y luego lo están llevando a la Avenida España, ¿no? La Fiscalía podría pedir prisión preventiva para que... Claro, definitivamente, es que definitivamente es lo que van a hacer, ¿no? Lo que no entendemos es, como les digo, cuando una persona, cualquier persona, está sometida a una investigación de 3 años, ¿no?, y ha entrado y salido del país, ¿no?, ¿cuál es el peligro de fuga? ¿Qué habría detrás de todo?
Señores, yo creo que esto más suena a que hay algún motivo, algo que se quiere tapar, ¿no? Algún tipo de cosa mediática, y entonces usan esto como una distracción, porque realmente no hay otra explicación. ¿Su nombre, por favor? Julio Castro. Julio Castro. Ya, listo. Gracias. Karel, ¿nos escuchas? Karel. Bueno, muy bien, Karel, hemos escuchado y las declaraciones, imaginamos, de uno de los abogados de el señor Pedro Pérez Miranda, que dice que pues, han incautado pues 3 cositas, ¿no? Y que no entiende por qué se han demorado. Que hay peligro de fuga y que por qué tienen que quieren detenerlo. procesarlo, ya, Sí. pues que lo procesen, pues el señor. Bueno, y además vuelve a hablar sobre esta cortina de humo. Yo le decía acá a nuestros invitados en Off the Record que la verdad es que esa frasecita a mí ya me tiene podrida, francamente. O sea, hablar de cortina de humo hoy es como hablar de cassettes, de verdad. O sea, si por ahí a alguna luminaria se le ocurre generar cortinas de humo, eso ahora, en las épocas de internet, de estos aparatitos, es imposible. O sea, si alguien cree que con un tema así nos vamos a desviar de otros, no tiene sentido. Así que el abogado, señor defensor del señor Pedro Pérez Miranda, se busque otros argumentos, que se dedique a defender a este señor conocido como Peter Ferrari mejor. Pero bueno, a ver, algo que comentar nuestros invitados sobre estas cositas minucias que se le han incautado. Yo coincido contigo, ¿no? O sea, el abogado hace su papel, pues, ¿no? Dice, esto es una cortina de humo, etcétera, pero no puede explicar que se queden los que han incursionado en las casas de Peter Ferrari, en fin, se han quedado más de 14 horas para llevarse 3 escopetas, 2 computadoras y una laptop. No puede ser, pues, ¿no? Lo que ha sucedido al interior de esa casa seguramente tiene que ver mucho con la cara muy desencajada que ha mostrado el señor Peter Ferrari. Y su esposa se escapó por los techos. Claro, entonces por eso digo, no era simple, porque se escapó por los techos. Sí. Esto no lo dice el abogado, ¿no es cierto? Claro, se lesionó. Claro, un operativo de esta naturaleza, pues, no es para incautarte, pues, 2 laptops y 3 escopetas para ir a cazar, pues, por ahí, ¿no? Para, ya, por último, Vizcacha, ya. ¿No? Entonces, yo creo que es parte, pues, de la estrategia del abogado. O sea, como dice Carlos, ciertos abogados, porque no todos, no utilizan pues ese tipo de argumentación pues poco creíble para poder dilatar el tema y bueno, usar el tema pues de que es un psicosocial, cortina de humo, porque ¿qué otro argumento puede utilizar para defender a su cliente en este momento? ¿No? Porque ahorita él no tiene claro tampoco qué cosas se han llevado, cuáles van a ser los fines, qué va a hacer con lo que se ha incautado y demás, ¿no? Entonces ya está, como dice, poniendo una especie de parche antes de que salga cualquier cosa, ¿no? Sí, es un argumento tan socorrido como el de los políticos cuando están siendo investigados y dicen, bueno, pero esto tiene toda una motivación política electoral. Una mano sucia. Se está politizando la información. Y ahora, teniendo en cuenta el contexto, vamos a escuchar eso de: me han decepcionado terriblemente, defraudaron mi confianza y es mi hermano, pero no sé nada, ¿no? Entonces, claro que ahora lo van a decir en portugués a lo mejor, ¿no? Seguro. Bueno, estábamos justo hablando sobre eso. Te interrumpimos. Sí, lo que yo les decía era de que yo no tengo tanto optimismo como Carlos en cuanto al efecto que va a tener esta investigación fiscal, al menos no en el futuro cercano, porque como bien decía Verónica, y creo que también lo ha dicho Mario, el problema es el tema, penalmente hablando, de la sindicación de quiénes son los responsables, ¿no? Entonces, y ayer el fiscal que tenía a cargo el tema anticorrupción, ¿no? Hamilton, no me acuerdo el apellido ahorita, señaló de que, por ejemplo, ¿no? La ciudadanía tiene que entender al Ministerio Público peruano, más aún si se tiene en cuenta que en el caso del Brasil, para llegar a lo poco que han conseguido se han demorado 5 años, ¿no? Entonces, diciendo un poco, oigan, ténganme paciencia porque allá se demoran 5 años, nosotros no sabemos cuánto nos vamos a demorar. Hamilton Castro. No tenemos sindicados y básicamente la investigación peruana va a depender de cómo se desarrollen las investigaciones en Brasil y qué información adicional tengamos de Estados Unidos. Entonces, ello puede demorarse 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿no? Y no necesariamente los implicados inmediatos o los iniciales van a ser pues el presidente Toledo, García, Humala, si es que se les implicara,
¿no? O algún ministro, un premier y demás de estos gobiernos, exalcaldes de Lima, alcaldes actuales, gobernadores regionales y demás, ¿no? Porque cuando se identifique quién recibió el dinero, dirán, pues bueno, lo recibió fulano de tal, ¿no? Y a esa persona se le procesará y se verá pues si es que él va a decir, oye, yo vine por encargo del gobernador regional, del alcalde, del presidente, del ministro. Entonces, y ese tema va a demorar bastante tiempo. Yo no creo que penalmente tengamos un resultado, por lo menos no en los próximos 6 meses, un año. 3 meses, el fiscal Guillén es bien buena gente, ¿ah? O sea, parecía que quería criticar, pero 3 meses... Para obtener nombres, no dijo que para tener un proceso culminado, ¿no? Sino para que diga, bueno, ok, los que van a ser procesados son fulano, mengano y sultano, o sultana también hay una posibilidad, todos y todas. Aunque ya no se debería usar. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pero ojo que hay que ver algo también singular en el Perú, ¿no? Que a diferencia del caso de Lava Jato en Brasil, acá el Congreso está en manos mayoritarias de los fujimoristas. Y los fujimoristas van a estar muy entusiasmados en que se aceleren las investigaciones para poder decir, miren, ya no solamente fue lo del 90, ¿no? O lo de los 90 Chancay, digamos, claro, ¿no? Ahora, claro. Aunque no, porque todo lo de Odebrecht acá es, Dios mío, menos que lo del los MIG en la época de Fujimori, ¿no? Pero, de todas maneras, es decir, bueno, estamos todos, ¿no es cierto? Todos estamos comprometidos, nosotros hemos reconocido la corrupción anterior, pero ahora sí, ustedes también tienen esto y esto. O tenemos al señor Fujimori en la cárcel, bueno, ¿qué otro expresidente va a ir a la cárcel? También, por autor mediato, ¿no es cierto? Claro, o sea, básicamente, como dice Carlos, el fujimorismo le conviene esto porque que se impliquen a otros actores políticos va a evitar pues que esos que los indicaban como la fuerza política corrupta del país pierdan esa autoridad moral, vamos a llamarlo así, para poder sindicarlos alegremente, ¿no? Entonces, pero yo creo que solamente estamos viendo el tema de Odebrecht, ¿no? Cuando se destape lo de Camargo Correas, que ya empezó con el tema de Maiman, OAS, ¿no? OAS, no me acuerdo el nombre de la otra empresa brasilera. Entonces, el tema va a ir incrementándose en montos, implicados, políticamente va a ser cada vez más complicado también, ¿no? Sobre todo porque el transcurso de esta investigación va a terminar básicamente o va a estar en la cresta de la ola, creo yo, cuando estemos ya en pleno proceso electoral 2018, ¿no? Y de ahí embajada al 2021. Entonces vamos a ver quiénes quedan vivos después de este cataclismo, ¿no? Ahora, también el señor del Castillo hoy anunció a través del Twitter que iba a dar una conferencia de prensa sobre el caso Odebrecht. Y yo pensé que iban a hablar sobre el partido priista, que nos investiguen, qué sé yo, pero lo que ha dicho es que el señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, no se va a salvar de las investigaciones. Y él, porque es distinto a que lo diga periodistas a través de sus columnas o del Twitter, a que lo diga un congresista de la República, ¿no es cierto? Que diga, que le haga las mismas preguntas. ¿Por qué él no firmó ese documento donde se autorizaba tal cosa? ¿Dónde se exoneraba del SNIP a la empresa Odebrecht? ¿Dónde está? O sea, una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es que lo diga un congresista. O sea, eso se va a mover de todas maneras en el Congreso de la República. Entonces no solamente vamos a tener a los fujimoristas entusiasmados, sino también a la bancada aprista, que a pesar de que también va a estar metido, el señor del Castillo ha dicho, bueno, durante mi gestión en el primerato, yo no he firmado nada con Odebrecht, no se ha firmado absolutamente nada. Durante mi primerato, no, por lo menos. Durante el primerato del señor Kuczynski, sí. Yo no digo que sea él, pero sí se firmó. Así que va a tener que ser, por lo menos, va a tener que responder algunas preguntas. El ministro de Economía era Fernando Zavala. Cuando deje el Ministerio de Economía para convertirse en primer ministro. Por eso digo, pues, creo que sí va a haber una conmoción, en realidad, ¿no? O sea, si fuera Keiko en vez de Kuczynski, probablemente ya tuviéramos marchas afuera desde ahorita. Claro, pero como se trata del que le ganó a Keiko, esto está un poquito más, no sé, lo veo un poco difícil, ¿ah? El tema de la corrupción debe ser una bandera de la unidad nacional o no.
¿O es que el tema de la corrupción simplemente va a servir para hacer apología de unos contra otros, en fin, y sacar ventaja de pequeño calibre, ¿no es cierto? Yo creo que no, creo que debe ser la ciudadanía la que debe salir a las calles a apoyar a la Fiscalía, que también señaló de que no le iba a temblar la mano si fuera el propio presidente Kuczynski el que estuviera de alguna manera involucrado en esto, ¿no? Entonces creo que es una situación especial por la que yo soy optimista. No creo que se va a resolver, los culpables van a hacer esto en el corto plazo, pero sí el tema ameritaría para que veamos nosotros que hay una búsqueda de construir un sentido nuevo de la unidad para la lucha contra la corrupción. Pero para eso, Carlos, se necesitan pues gestos políticos también, y no solamente gestos, acciones, ¿no? O sea, tienes el tema de, ya, ok, reventó el tema de Odebrecht, confesaron que habían 29 millones de coimas y demás que se dieron durante 15 años, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero qué acciones inmediatas ha tomado el Estado? Ya no lo voy a centralizar en el gobierno, ¿no? Salió el premier y dijo, de acá en adelante no vamos a contratar con Odebrecht. Bueno, pero eso es obvio, pues, ¿no? O sea, es una empresa que ha demostrado, es más, tenía una oficina, creo que la división de coordinación estructurada, creo que se llamaba, ¿no? Que era la oficina de coimas de esta empresa. Entonces, que el día que ya no, de acá a futuro no lo van a hacer, bueno, es obvio, porque sería pues una locura que el ministro diga, bueno, sí, no pasa nada, y así como hay poquito contrabando, poquita corrupción, poquita coima, también vamos a ir al mismo tema, ¿no? Pero el tema es, ¿y qué va a pasar con todo lo que ya viene de atrás, ¿no? Entonces tenemos contratos firmados, concesiones otorgadas, peajes que se están incrementando, y la ciudadanía pues tiene todo el derecho de pensar de que si esta empresa, su modus operandi era la coima, ¿por qué no solamente en 3 o 4 contratos, sino que esa coima se ha extendido a lo largo de todas las contrataciones en las que estaba metida Odebrecht? Entonces, hasta ahorita, el gobierno, de haber sido el gobierno, creo que no ha dicho un amén sobre cuál va a ser su posición formal en el tema de los contratos que tiene Odebrecht o cualquier otro que tenga que ver con actos de corrupción. Por ahí algunos dicen, no, sí, lo que pasa es de que la ley de contrataciones te permite una serie de mecanismos, sí es cierto, pero lo importante es de que eso que algunos tuitean, ¿no? Lo tenga claro el gobierno, porque parece que no lo tuviera claro, ¿no? Entonces, el presidente ha dicho en una entrevista, si se halla algún tipo de delito, se va a aplicar la cláusula anticorrupción. En los contratos que lo tengan. En los contratos que lo tengan, y si se logra demostrar, yo no sé, en la justicia brasilera, hay que esperar a la justicia, no fiscalía, sino a la justicia peruana. Se va a hacer vía administrativa. Eso creo que todavía no se atreven a decirlo tampoco, ¿no? Es que creo que no lo tienen claro, pues. Además, una sentencia del Brasil yo no la podría aplicar en el Perú diciendo por la homologación, no, pues, lo penal de allá lo aplico acá y nulo tu contrato. Entonces tendríamos que esperar que la justicia peruana se pronuncie. Pues sí. Entonces, por eso lo que yo digo es, creo que las respuestas en el tema anticorrupción todavía no están claras, ¿no? En el caso de Odebrecht, las que vengan, yo sé que no están en la pauta, pero por ejemplo, en el caso del señor Moreno ha quedado pues más que evidente que creo que no saben cómo manejar el tema, porque el señor apareció de repente en el Loaiza y todo el mundo se comenzó a mirar la cara y dijo que no estabas despedido. Y el señor dijo, no, un momentito, a mí nadie me ha despedido, la directora de la jefatura. Claro, la directora del hospital Loaiza ha dicho, bueno, la Constitución garantiza el derecho a trabajar, y nadie asesora a la directora del hospital, a la ministra de Salud, diciéndole, oiga, por si acaso la ley te permite hacerle un proceso disciplinario, y mientras dure todo este tema, que puede durar un año, lo que sea, lo puedes separar del cargo, y después, si es que lo encuentras inocente, bueno, lo restituyes y no pasó nada, porque la ley te lo permite. Pero no pasar pues que el gobierno anuncie hace unos días que van a aplicar una norma, que los que son sentenciados hace 5 años por corrupción los van a sacar, y el que está metido en un embrollo en este gobierno, ¿no? Regresó como si no pasara nada. Entonces, esas señales no creo yo que la ciudadanía no las recibe de muy buena gana, ¿no? Y te da un mal input de cómo están manejando el tema anticorrupción. Bien. Vamos a una pausa porque tenemos 2 temas más que cubrir todavía, y uno tiene que ver con la venta de computadoras o la compra de computadoras por el Congreso suspendido y la protesta de las empresas que eran proveedoras de esas computadoras. Con eso regresamos. Muy bien, mientras que un ciudadano ha denunciado a Luz Salgado ante la Comisión de Ética
por presuntas faltas al Código de Ética precisamente del Parlamento. Las dos empresas seleccionadas para ser proveedoras de las 980 computadoras que iba a comprar el Congreso, la compra, como ustedes saben, ha sido suspendida, ahora exigen que el contrato de venta se respete mediante sendas cartas notariales, una de cada una, quiere decir sendas. Las empresas manifestaron que el referido contrato es válido y que no han incurrido en faltas que ameriten su resolución. Todo esto además en el contexto de el ofrecimiento que hizo la señora Salgado de que ella renunciaba si se cumplían determinadas condiciones en este caso, y hay quienes piensan que se han cumplido y hay quienes piensan que no, pero ciertamente ella dice que no va a renunciar. Ese es más o menos el escenario. ¿Qué dicen nuestros? Bueno, primero creo que no es como se quiere hacer por algunos sectores, equiparar lo sucedido con el ministro de Educación, ¿ya? Pero es verdad, ¿no? Yo veo las redes, Dios mío, es decir, no tiene que renunciar, tiene que cumplir su palabra. Aunque no hubo delito, sí hubo la posibilidad del delito, ¿no? Hubo la premeditación y el dejar de lado una serie de decisiones porque podía haber habido el delito. Bueno, yo creo que esa es una lucha política, ¿ya? Y en esa lucha política, en el Parlamento particularmente, al final se va a tener que resolver con un pequeño rasguño. En el caso de Luz Salgado, sí, no es un exoceta su línea de flotación. He leído la columna de Augusto Álvarez Rodríguez y dice, a pesar de todo, si la sacan a Luz Salgado, ¿qué van a poner? Claro. Entonces, políticamente eso está más o menos protegido, ¿no? Pero siempre van a haber costos. En el caso del fujimorismo ahí en el Congreso, y estamos en el Perú, pues vamos a seguir haciendo las cosas como... ¿Y qué se van a hacer con esta exigencia de las empresas? Bueno, es razonable. Tengo un contrato firmado, nadie me ha demostrado que yo haya cometido un delito. Claro, porque es culpa de ustedes que no hayan dado cuenta de que tenían 3 años de experiencia. Yo no veo el problema de ustedes, ¿no es cierto? Claro. El tema es que lo que pasa es de que en el caso de las computadoras del Congreso no hay un tema penal, no hay un tema delictivo, sino es una cuestión estrictamente administrativa. ¿Qué es lo que dijo la Contraloría en el caso de estas observaciones que hizo, ¿no? O creo que era riesgos o alertas que señaló. Lo que dijo, sí. La principal, y por la cual se suspendió la compra, es de que la empresa que ganó o el consorcio que ganó, las empresas no tenían los 3 años de existencia que te exige la norma para estar inscrita en el listado del convenio marco. Pero eso no es responsabilidad de la empresa. Eso no es ni responsabilidad de la empresa, pero tampoco es responsabilidad del Congreso. También, es verdad, porque esa lista que ha sido mal filtrada depende de OCE. Entonces, si el Congreso, el Ministerio X, la Municipalidad o el Gobierno Regional compraron de esa base de datos, es porque confiaron, y porque la ley lo exige así, que el OCE filtró a todas las empresas. Si el OCE no hizo bien su trabajo, entonces la imputación de responsabilidad tiene que ser para los funcionarios de OCE. Tan es así que el jefe de Perú Compras renunció o lo renunciaron, ni bien pasó este escándalo de las, disque escándalo de las computadoras. ¿De cuáles? De las computadoras del Congreso, okay, ¿no? Trataron de manejar la situación diciendo, bueno, ya para arreglar todo este tema, las compras por convenio marco ya no van a ser sin tope, ahora son por 400.000 soles. Pero una vez más, el aparato administrativo, el aparato gubernamental, creo que tienen mal enfoque para solucionar sus problemas, porque la situación no era que compres 1 sol o 10 millones, sino que los filtros que han utilizado para poder tener a las empresas registradas son pésimos. Tan es así que se han filtrado cualquier tipo de empresa que ha ganado contrario a la ley. Ahora, que la empresa le mande una carta notarial al Congreso diciéndole mi contrato es válido, el Congreso le tendrá que responder, mira, acá está la carta de la Contraloría que dice que tú no cumples con los requisitos de ley para poder contratar conmigo. Por lo tanto, yo no puedo contratar contigo. Si tienes algún reparo, anda y reclámale al OCE por no haber hecho bien su trabajo. La posible corrupción está en por qué OCE pone a una empresa que no tiene los requisitos. Así es. Entonces, porque ahí sí puede sospechar, si bueno, alguien dijo, no, ponme 3 años a mí, pero yo no los tengo. Ahora, que a la presidenta del Congreso le presenten una denuncia es un ciudadano que es el mismo que presentó una contra Carlos Cruz. Sobre Carlos Cruz. Sí, ¿no? Entonces es un ciudadano oficioso, pues que
piensa que de verdad hay un acto de corrupción, porque a lo mejor se ha guiado de las posiciones de algunas personas que no han explicado bien esta situación, y piensa pues de que sí, acá hay un tema penal, que la responsabilidad del registro de las empresas y demás depende, o la decisión recae en el Congreso, ¿no? Entonces, yo no creo que honestamente prospere el tema de la denuncia contra la presidenta del Congreso, porque para empezar la situación de hecho no tiene pues sustento legal. No debería renunciar. Yo creo que ahí la presidenta del Congreso, creo que mi amigo Juan Carlos Valdivia lo dijo la vez pasada contigo, Mario, creo que se fue de boca, ¿no? Yo creo que no debió emocionarse pues y decir lo que ya dijo y que ahora le están exigiendo cumplir, pero la situación de la presidenta del Congreso no se asoma pero para nada a lo que pasó con el ministro de Educación. O sea, no tiene punto de comparación. Pero entonces lo dijo bien. Es que en realidad ella no ha cometido, ni los funcionarios han cometido delitos. No hay informe de UIF que ella haya lavado de activos, no hay testaferros, o sea, no hay una connotación penal como en el caso del Ministerio de Educación. En este caso, la Contraloría lo único que ha dicho es: hay un riesgo administrativo en la contratación, que es porque la empresa no cumple con los años digamos de existencia que te exige la norma para poder estar inscrita en la base de datos de OCE. O sea, eso es una falta administrativa y ni siquiera atribuible al Congreso, atribuible al OCE. ¿Qué dice el ingeniero Tapia? ¿Debe renunciar Salgado como lo prometió o no? No debería, yo coincido con él, ¿no? Son dos niveles distintos comparando con lo de sucedido con educación en la compra de computadoras, ¿no? Pero además no va a renunciar. Y el Congreso, que tiene mayoría absoluta, no lo va a aceptar. O sea, creo que es un rasguño político. ¿Está bien? Ese es el costo que están pagando. Marco Arana creo que ha dicho que van a presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso, con cargo a revisar el reglamento del Congreso. No recuerdo que exista moción de censura contra el presidente del Congreso, ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Entonces, a lo mejor están innovando, pues Lo que quiere decir que el rasguño cada vez va a ser más pequeño, lógicamente, porque el rasguño tiene que ver con la lógica, la capacidad de legitimar a Luz Salgado, pero así como se llama, el rasguño va a chicar. Lo dice con entusiasmo. Van a aplaudir al contrario. Lo dice con entusiasmo, digo. Porque ese rasguño viene de no de un tigre, sino de un gato que... De Kitty. Muy bien, tenemos un último tema que cubrir, con pausa, sin pausa. Sin pausa. Son unas declaraciones del congresista Mauricio Mulder a propósito de la fraternidad, la disciplina interna en el partido aprista. Le estaban preguntando por la forma en que Enrique Cornejo se manifiesta a propósito de otras candidaturas. Enrique Cornejo es candidato a la Secretaría General del Partido Aprista y él ha dicho que, en su opinión, Cornejo se pelea con los otros en los medios, con los otros candidatos, y ha dicho que se está resquebrajando seriamente la disciplina interna que solía primar en el Partido Aprista y que ello es consecuencia de que, esto es literal, todo se vea a través de los medios de comunicación. Esa es más o menos la situación. Efectivamente, Enrique Cornejo está haciendo campaña sobre la base de una dialéctica interna, vamos a decir, ¿o no? Carlos, bueno, yo te digo la irresponsabilidad en uno de los programas, creo que acá, que cuando me preguntaron quién debería ser el próximo secretario general del APRA, yo que soy de la izquierda, pues no, entonces dije, bueno, para que se renueve el APRA, dije, la mejor carta sería Enrique Cornejo, ¿no? Pero, y ahí me quedé, ¿no? Además porque lo había visto en programas compartidos cuando fue candidato a la alcaldía, ¿no? Pero no tenía mayor conocimiento. No se pueden imaginar la cantidad de informes que me han dado después llamándome por teléfono. No es que yo he estado en el 85, 90 con los apristas en el Congreso del gobierno de Alan García. Entonces, muchos apristas que ya no son, pues, ya no figuran políticamente. ¿Cómo puedes decir eso? Tú no recuerdas que Cornejo estuvo en los dólares MUC, tú no recuerdas que allá. Entonces yo digo, bueno, discúlpenme, yo no sabía esa cosa, ¿no? Me fui de boca. Pero Dios mío, es una división blindada que está avanzando así, ¿no?
Pero y cuando digo sobre Cornejo, ¿qué quiere decir claro, usted? pero yo digo, pero ¿quién otro? ¿Cómo quién otro? O sea, no hay quien se quede libre de ese ataque de la división blindada, que parece ser que son otros de base, Sí. que antes han sido congresistas y que están luchando por decir muera Sansón y los filisteos. Pero esta es la primera vez que dentro del partido aprista hay pleitos que se ventilan en la prensa. A mí no me parece. No, ha habido antes. Ha habido, claro. Yo recuerdo un momento en el que hubo una circunstancia en que Prialé, Sánchez y Tausen se distanciaron de la dirigencia de Villanueva después de las elecciones presidenciales. Antes que le metan el puñete eso fue la inscripción de la candidatura. Sí. ¿Pero en qué año fue eso? Eso fue en el año 80 o 81. Ya, pero, Bueno, y el partido aprista existe en los años 30, o sea, Sí, pero en los claro, últimos sí, el tiempos, cachorro, mismo cachorro, sí, ¿no? en los claro. últimos tiempos, a pesar de el primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto? A pesar de ese desastre total, seguían ahí, o sea, hubo candidatura a la presidencia, candidatos al Congreso, y eran 4 gatos, literalmente, los que estaban en el Congreso, y estaban ahí juntos, y ahora, no sé si era porque de repente ha entrado un nuevo actor o un nuevo integrante a esa bancada que no estuvo el anterior, y tal vez por eso es que se han generado también ahí algunas fricciones, pero era clara la falta de apoyo, ¿no es cierto?, al señor Cornejo en la candidatura. Están y ahí también postergando el Congreso ya 4 o 5 veces. y él lo anunció porque acá. no tiene plata, dice. Sí, pues. Pero es cierto lo que dice Mario, o sea, esta no es la primera vez que el APRA pues tiene disidencias, pero Ventiladas externamente, Claro. ese Sí. sería, porque Sí. disidencia debe haber tenido Sí. el segundo día. lo que pasa es que Sí, claro, no. Sí, que Cuando- creo todo, que hubo todo. en los últimos 10 años, y aprendí más, no era muy común pues ver a los militantes, a los apristas en general, discutir sus problemas internos en medios de comunicación, ¿no? Entonces, siempre han ellos mantenido y han vendido una imagen, al menos en los últimos 10, 15 años, de una bancada totalmente disciplinada, ordenada, ¿no? La autoridad indisputable de García era Claro, la que... ¿no? Era disciplina compañeros, ¿no? Así es. Entonces, ahora puedes ver que están en estos dimes y diretes, y yo creo que yo coincido con Carlos, creo que todo eso gira en torno también a Enrique Cornejo, porque Cornejo es una figura que no es congresista, que dio una gran sorpresa en la elección municipal de Lima, ¿no? Porque creo que en el mismo APRA no se imaginaron pues que él iba a quedar segundo en la elección, y la posición expectante que tiene Enrique Cornejo pues a la Secretaría General y una posible candidatura a Lima, ¿no? En el 2018. Entonces, de alguna manera, por lo menos, yo me atrevería a decir que algo de celo político genera, pues, ¿no? Ya, yo creo que además está un problema profundo, ¿no? De una reencontrarse con el espacio de centro-izquierda que lo ha dicho Cornejo, ¿no? Y el de autodefinirse como una propuesta socialdemócrata, diciendo que ya no pueden estar de furgón de cola del neoliberalismo. O sea, hay muchos sectores del APRA juveniles que están diciendo, no, pues ya acá o acá, no, esto hay que cambiarlo, hay que cambiar todo desde el momento en que Alan García termine en los 90. Todo este periodo del APRA ha sido terrible, a pesar del segundo gobierno de Alan García. Solo para precisarte una cosita, Carlos. Lo que dijeron era que el APRA no podía ser furgón de cola, no era del neoliberalismo, sino del fujimorismo. Del fujimorismo, ¿no? Pero bueno, esperemos Pero que... parecido que es algo semejante, ¿no? por ahí. Esperemos que se dé en febrero, creo que es el Congreso. Sí, es. Y esperemos pues de que quien resulte electo después no sea cuestionado Muy bien. por alguien, ¿no? Caballeros, tenemos que irnos. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes, buenas noches. Nos vemos aquí mañana en Portada. Buenas noches.